media sesión. Rafa Jiménez. El transporte es básico para la sociedad, para la economía, pero muchas veces los ciudadanos de a pie no somos conscientes de que está ahí. Nos interesa en tanto que ciudadanos, para nuestra movilidad, pero también como consumidores, porque sin transporte no hay comercio. Es un sector con muchas derivadas, con retos sobre la mesa importantísimos. Y por eso hablamos de todo ello durante los próximos minutos con el presidente de la Asociación Española del Transporte, con Juan Manuel Martínez Mourín. Juan Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafael. Juan Manuel, lo primero, entender qué es la Asociación Española del Transporte. ¿Es una patronal? ¿Es un think tank? ¿Qué es? No es una patronal. La Asociación Española del Transporte es un modelo asociativo que se parece mucho más a un think tank, a un club de debate, club de estudio, de difusión de conocimiento. De hecho, algunos de nuestros socios son patronales. También tenemos socios empresas de todos los tamaños, desde micro hasta muy grandes, pero también asociaciones patronales. O sea que nosotros estamos más en la línea de la discusión, la difusión, el estudio, el conocimiento, el apoyo al sector en general. Pues vamos a seguir conociendo el sector. No sé si puedes decirnos aproximadamente cuánto pesa el transporte en la economía española. Yo no tengo la cifra en la cabeza, pero yo creo que está sobre el 5%, alrededor del 5% del PIB. Pesa bastante. Relevante. Sí. También es difícil establecerlo claramente porque pasa, pues por ejemplo, con otros sectores, como puede ser el de las tecnologías de la información, que podemos saber de manera agregada cuál es el porcentaje de peso sobre el PIB por las empresas que figuran en epígrafes relacionados con transporte logística. Pero hay muchas empresas que no son de transporte y logística, por ejemplo, el sector industria, el sector puramente de distribución, que tienen transporte propio, claro, pero eso no está desglosado y asociado al transporte. Pasa también, como decía hace un momentito, en el sector de las tecnologías de la información. También podemos saber las empresas que dedican a las tecnologías de la información cuánto supone en el PIB del país, pero no cuánto suponen las tecnologías de información en total, porque hay muchas empresas que lo tienen internalizado. Claro, está claro, es un sector sumamente transversal. Y también en el empleo, ¿eh? Sí. Es un momento fascinante para la economía en general, porque hay mucho cambio de paradigma en multitud de sectores. Para el transporte, si te pregunto cuáles son los retos más relevantes que en tu opinión tienes sobre la mesa, ¿cuáles nos cuentas? Pues yo creo que lo podríamos plantear en tres grupos, ¿no? De retos y de retos que son un problema y en los que la verdad es que estamos dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo, todos los que estamos en el sector, a debatir y a buscar soluciones que pueden ser de medio o largo plazo. De corto plazo, pues bueno, las soluciones de corto plazo no suelen ser soluciones, sino parches. ¿Cuáles son? Pues por una parte tenemos todo lo que está alrededor de la sostenibilidad. Que yo me gusta matizarlo y cuando lo estoy escuchando preguntar a qué se refiere quien está hablando de sostenibilidad. Para nosotros, para mí particularmente, pero es un criterio que compartimos todos, y yo creo que en el sector del transporte compartimos todos los que estamos alrededor de este sector, movilidad, transporte y logística, pues se sostienen tres patas la sostenibilidad. Por un lado, la medioambiental, es decir, estamos en un camino a ser mucho más verdes, menos contaminantes, etcétera, que es de la que se habla fundamentalmente. Por otro lado, hay una sostenibilidad social, que se habla poco de ella. O sea, necesitamos ser sostenibles socialmente con las personas, no solamente desde la perspectiva de la no contaminación, de ser verdes, de no emisión de CO2, etcétera. Esa sería la segunda pata. Y la tercera es la sostenibilidad económica. Porque si no hay sostenibilidad económica, las otras dos son difícilmente sostenibles. Y yo como símil suelo poner muchas veces la sostenibilidad es como un taburete de tres patas. Que si una de las patas falla, el taburete se cae. Claro. Da igual la que falle, se cae. Es verdad que en esto de la sostenibilidad, la pata más lustrosa, que más se ve, de la que más se habla, es la medioambiental.
pero no olvidemos que la sostenibilidad tiene como mínimo 3 patas. Claro. 3 patas igual de importantes. Otro reto, este sería el primero. Otro reto, todo lo que tiene que ver con la gestión del talento. En el sector del transporte estamos en una crisis tremenda de vocaciones, de personas, de mano de obra, dicho así más vulgarmente. La edad media de las personas que trabajan en el sector de transporte, dejemos aparte logística, dejemos aparte mobility, pues está por encima de los 50 años. Sector ferroviario, por encima de los 50 años. Conductores de trenes, por encima, pero no un poquito por encima, significativamente por encima de los 50 años. Conductores de camión o de autobús, por encima de los 50 años. El sector aéreo cambia un poquito. Digamos que no es tan brutal la presión. Sector marítimo. Marítimos son los que van en los barcos, las personas que llevan los barcos o ayudan a manejar los barcos. Está por encima de 50 años. Con lo cual, podemos concluir que en su conjunto el sector de transporte tiene un problema brutal de falta de renovación generacional. No hay vocaciones, hay muy pocas vocaciones, porque es un sector que nunca se ha vendido a las nuevas generaciones, a las personas que están estudiando, que están pues haciendo la ESO o el bachillerato, que es donde eligen cuáles van a ser pues, su formación o la profesión que desempeñarán en el futuro. Nunca se ha vendido, ni bien ni mal, simplemente no se ha vendido. Y además es un sector un poco maldito en el sentido de que la sociedad en general nota que existe el transporte cuando hay una huelga de transporte. Sí. Si no, es algo que simplemente está. O sea, está. Y como está, pues todos estamos acostumbrados a ello. Si hablamos de la logística, exactamente igual. O sea, la logística del transporte, grandes desconocidos. ¿Y cuándo empezó la sociedad a ser consciente de que existía y de que tenía importancia? La pandemia, ¿no? Yo creo. Exactamente, con la pandemia. ¿Por qué razón? Pues porque como no podíamos salir a comprar en ningún sitio, porque casi todo estaba cerrado y además tampoco nos dejaban salir, en general, ¿no? Teníamos que estar en casita, pues nos acostumbramos mucho más, de todas las edades. La gente joven ya estaba más en la gente más joven estaba ya más en eso, pero la gente de edades medias y de edades altas, nos hemos acostumbrado a comprar por internet, al e-commerce, al Amazon, y a que nos trajesen el paquetito y nos lo echasen, nos dejasen en la puerta, tocasen el timbre o cosas por el estilo. Y nos enteramos de que eso es logística y de que la logística se sustenta sobre el transporte. Y ahí empezamos a tener una cierta repercusión más, pero esto no ha traído consigo que haya más vocaciones para entrar en el sector. Nosotros estamos haciendo muchísima labor de concienciación y proyectos que estamos lanzando como Asociación de Transporte para facilitar, para impulsar, para motivar a las nuevas generaciones a meterse en este sector, lo cual también es difícil porque tampoco existen centros de formación. Quiero decir, o sea, el talento y las vocaciones son muchos sitios donde elegir. Son uno de los retos importantes. Hay muchos sitios donde elegir para formarse, pero ¿dónde te formas para trabajar en el sector de transporte? Si hacemos esta pregunta y hacemos una encuesta a gente de entre 12 y 18 años, estoy seguro de que la gran mayoría, por no decir todos, no tienen ni idea. Claro. Eso hay que contarlo, hay que hacerlo, hay que promoverlo. Hay que hacer pedagogía. Y la tercera pata, importante, exacto, hay mucha pedagogía. Y la tercera pata, muy importante, es que estamos en pleno proceso de transformación digital, todos los sectores. Claro. Y ese es otro gran reto en el sector del transporte. El sector del transporte, digamos que no está a la cabeza de los más digitalizados y de los más motivados por la digitalización, o no lo estaba hasta el año 2020. Ahora, la verdad es que están cambiando bastante, significativamente, esa predisposición de los que toman decisiones en el sector, o tomamos, frente a lo que es la digitalización, y además con mucho apoyo institucional, mucho apoyo de formación y de inyectar fondos para que se acometa esa transformación digital. Pero si esto lo juntamos con la edad media dentro del sector y con la cultura de la que venimos en global, desde el punto de vista digital, tenemos un cóctel complejo. Este tercer vector, sí. Claro, este tercer vector está catalizado en negativo también por la parte del talento. Claro. Oye, quiero preguntarte, Juan Manuel, siendo una asociación, además formada por actores muy heterogéneos, lo explicabas, en cuanto a tamaño, en cuanto a su vez a sectores,
¿Qué papel juega la asociación o qué opina o qué posición toma cuando surgen cuestiones como si se prohíben los vuelos cortos con una alternativa de tren o lo que hay ahora con el ministro de Transportes, con Óscar Puente, sobre si Ouigo hace dumping o no hace dumping, o sobre la resistencia del gobierno a liberalizar las rutas de autobús, que dejen de ser concesiones, Flixbus, la empresa alemana, metiéndose por en medio? ¿Vosotros qué hacéis o qué opináis o qué partido tomáis ahí? Pues mira, intentamos y yo creo que conseguimos no tomar partido en peleas dentro del propio sector, ¿sí? Porque nosotros tenemos voces y tenemos intereses dentro de nuestros socios que con estos ejemplos concretos que has contado pues están en una posición en la contraria. Claro. Hay otro ejemplo más, que es el pago por uso de las autovías. Por ejemplo, las autovías, efectivamente. es un punto de conflicto. Uh-huh. Entonces, intentamos no tomar partido, pero eso no quiere decir que no opinemos. Y no quiere decir que no hablemos de ello. Y sí hablamos de ello. Hablamos de ello, lo que pasa es que promovemos que haya un debate, yo diría que científico, es decir, basado no en ideologías, sino en datos, en opiniones, en datos contrastables, y en estudios contrastables. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de pago por uso de las autovías, además a mí me lo preguntan muchas veces, me dicen, bueno, ¿y tú qué opinas de esto, no? Y yo, pues yo os voy a dar mi opinión, y como te la doy ahora a ti. Yo soy partidario, siempre he sido partidario de que se pague por el uso de lo que sea, que se pague en su justa medida. Entonces, ¿pago por uso de las autovías? Pues yo creo que sí. Además, en Europa esto se está imponiendo, además se está extendiendo, es una imposición de la Comunidad Europea. Pero, ¿cómo? O sea, implantamos un pago por uso de las autovías, el que sea, ¿no? El que sí, dice que la al final Asociación de es un Empresas asunto Concesionarias. Claro, que tiene muchas derivadas y que tiene muchas... Es que es un sector el vuestro apasionante, Juan Manuel. El tiempo en la radio vuela. Yo creo que hemos hecho algo de pedagogía en estos minutos. Nos hemos quedado sin tiempo, pero yo creo que cuando tengamos algún prescriptor, cuando necesitemos algún prescriptor para hablarnos de transporte de un modo neutral y divulgativo, ya tenemos aquí en consultar. Juan Manuel Martínez Mourín, presidente de la Asociación Española del Transporte. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti.